Gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Las religiones, los mitos y el folclore que está repartido por todo el mundo siempre nos hablan de gigantes de gran tamaño y una fuerza descomunal. Y cuando uno se pone a buscar pruebas reales de la existencia de gigantes en la antigüedad, descartando todos los fotomontajes creados por Photoshop que son un completo fraude, quizás una de las historias más conocidas por aquellos que quieren demostrar la existencia de gigantes en la antigüedad sea la leyenda de los indios Paiute y los gigantes pelirrojos de la cueva de Lovelock. Muchos artículos escritos, podcasts y canales de YouTube nos cuentan la misma historia, pero ¿es esta historia cierta? En la pestaña Comunidad del canal de SEO Arconte lancé una encuesta con la siguiente pregunta: ¿crees que en la antigüedad hubo una raza de gigantes que pobló la Tierra? De un total de 65 votos en el momento que estoy grabando este vídeo, el 51% ha votado que sí, el 34% ha votado que no y los que menos, el 15%, no sabe qué creer. Así que vamos a empezar por el mito de los gigantes pelirrojos de la cueva de Lovelock, luego iré desarrollando parte de los interesantes comentarios que me habéis dejado en la encuesta y también mencionaré algunos de los fraudes que se siguen difundiendo como hallazgos arqueológicos reales para intentar demostrar la existencia de gigantes en la antigüedad. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Existe una leyenda de los indios Paiutes, que son una tribu india originaria de Nevada, Utah y Arizona, en el que supuestamente narran cómo sus ancestros tenían que defenderse de una raza de gigantes pelirrojos, que eran devoradores de humanos. Los Paiutes llamaban a estos seres los Siteka, gigantes de unos 12 pies de altura que vendrían a ser de unos 3,5 metros. Después de muchísimos años de enfrentamientos contra estos gigantes, las tribus de la zona se organizaron para acabar definitivamente con ellos. Tras ir acabando con los Siteka, los que quedaban se refugiaron en una cueva, la conocida cueva de Lovelock. Una vez allí encerrados, los Paiute tapiaron con ramas la cueva, prendieron fuego a esas ramas para asfixiar a los gigantes con el humo y los que osaban acercarse a la salida para respirar eran disparados con andanadas de flechas para matarlos. Tras este evento, la cueva quedó sellada a causa de un terremoto y en 1911 fue redescubierta por los empleados de una empresa de explotación de guano. Tras más de una decena de años de explotación de esa cueva, se dice que fueron encontrados más de 10.000 artefactos y restos momificados de 2 gigantes de pelo rojo, y que todos los hallazgos fueron secuestrados por el Instituto Smithsonian para hacerlos desaparecer de la historia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues para intentar desentrañar este misterio me voy a basar en el excelente trabajo de una página llamada misterioresuelto.com, que tienen un documentado artículo sobre gigantes y por si lo queréis leer os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pues la cueva de Lovelock existe de verdad. La empresa que explotaba el guano y descubrió la cueva es completamente real. Los hallazgos de más de 10.000 artilugios son completamente reales y ojo, los restos humanos con el pelo rojo son también reales. Además, esto es algo muy conocido en los estamentos arqueológicos, ya que sucede en momias de todo el mundo debido a que un pigmento del pelo oscuro siempre se pone rojo cuando lleva enterrado siglos bajo el suelo, sufre altas temperaturas y reacciona con los minerales del suelo. Lo que no es real de todo esto, podéis imaginaros lo que es que se hayan encontrado restos o alguna evidencia de gigantes.
Hubo expediciones en 1924 a cargo de Lord Harrington con varios indios paiutes. En 1936 los llamados Nelson, Heiser y Krieger recogieron reliquias y este último volvió en 1949, 1950 y 1965 y en ningún momento ninguna expedición hace mención alguna al hallazgo de gigantes, y eso que todos los hallazgos arqueológicos están expuestos en museos. Pero yendo al origen de todo, revisando el mito que os narré al principio, los indios paiutes tienen en esta página que estáis viendo en pantalla, llamada Pyramid Lake Paiute Trip, cuyo enlace os dejaré en la descripción del vídeo, no recoge absolutamente nada de gigantes. En 1882, Sarah Winnemucca Hopkins escribió el libro La vida de los paiutes, sus errores y sus reclamaciones. En el capítulo 4 habla de una tribu de caníbales que atacaban su pueblo y se los comían. Cuenta la leyenda de la cueva de Lovelock, pero a los que debería llamar gigantes simplemente los llama bárbaros. Y como podéis comprobar, los gigantes brillan por su ausencia incluso en el mito de los paiutes, y por eso nunca hay que fiarse del copia y pega de internet, a no ser que el que os dé la información os ofrezca fuentes para que vosotros podáis investigar qué es lo que hacen en este caso desde la página misterioresuelto.com. En cuanto a los periódicos que ya en el siglo XIX difundían el hallazgo de esqueletos gigantes, no os lo toméis como una fuente fiable porque muchos periódicos tenían el mismo fin que tienen ahora, difundir fake news para reforzar doctrinas como el creacionismo de la Biblia o simplemente arrasar en ventas, con la ventaja de que por aquella época, al no haber internet ni la sofisticación de los medios, desmontar una noticia falsa era mucho más difícil. Por poneros varios fraudes de ejemplo, el 16 de octubre de 1869 se hicieron las primeras excavaciones para desenterrar al conocido gigante de Cardiff. Resultó ser un fraude perpetrado por George Hull, que mandó tallar una figura de yeso de más de 3 metros de altura y que a día de hoy se puede visitar en el Museo de Cooperstown en Nueva York. En 1895 se toma esta fotografía con un esqueleto gigante de 2,5 metros de altura, supuestamente encontrado por unos buscadores de oro en una cueva de San Diego, California. Cuando el Instituto Smithsonian cogió un trozo de piel de la momia, comprobó que estaba hecha de una especie de gelatina. Otro fraude más. En el artículo que mencioné al principio de misterioresuelto.com recoge muchos más fraudes de gigantes, tanto de supuestos hallazgos arqueológicos como de imágenes modificadas por Photoshop completamente explicadas. Por si queréis leerlo, como os dije, el enlace estará en la descripción del vídeo. Así que vamos a leer vuestros mensajes con respecto a la pregunta: ¿crees que en la antigüedad hubo una raza de gigantes que pobló la Tierra? David Fernández dice: en absoluto, quizás había casos de gigantismo debido a una herencia genética del Gigantopithecus. El propio David corrige el nombre en otro comentario posterior. Esto quizás creó la leyenda sobre gigantes, y eso como mucho. Lo más seguro es que dicha creencia venga dada por el hecho de que por lo general la estatura media era muy baja, y a poco que alguien midiera algo más de la media, era considerado un gigante. Estoy de acuerdo con la segunda afirmación, David, como vamos a ver ahora, pero en cuanto al Gigantopithecus, que era un portentoso primate de 500 kilos de peso y más de 3 metros de altura que se extinguió hace 100.000 años aproximadamente, está en otra rama evolutiva diferente al Sapiens. José Ignacio Arnaiz dice: se han encontrado miles de esqueletos de animales extintos hace millones de años y sin embargo no se ha encontrado un solo esqueleto de gigante que no pueda ser explicado por un desorden de la pituitaria tipo acromegalia. Si juntas gente sin escrúpulos, jetas sin ganas de trabajar y con falta de atención por un lado, con ingenuos por otro, este es el resultado. Con respecto a la acromegalia, una persona que sufrió esta dolencia fue Fermín Arrudí, mundialmente conocido como el gigante de Salem, historia muy conocida en Huesca. Llegó a medir 2,29 metros, a pesar 170 kilos. En 1885, con 15 años, cayó enfermo aquejado de fuertes dolores de articulaciones y cabeza. Cuando se recuperó,
había crecido 10 centímetros y cada vez que caía enfermo crecía imparablemente hasta llegar a la estatura y el peso que llegó. Fue investigado por varias universidades y según estudios de la Universidad de Múnich afirmaban que Fermín era el mejor gigante en cuanto a proporción, musculatura y coordinación. Poseía una fuerza enorme, llegando a sacar un solo carromato de un río e incluso rondaron leyendas sobre él de que mató con sus manos y un cuchillo a un gran oso pardo en la montaña. Era una persona muy querida, allá donde iba a exhibir su altura y su fuerza, incluso su destreza con los instrumentos, se traía numerosos regalos, pero por desgracia murió con 43 años. Su féretro llegó a medir 2 metros y 40 centímetros por 93 de ancho. Pero la altura del gigante de Salem se quedaba en nada ante la altura que posee el récord Guinness, Roberto Pershing Wadlow, conocido como el hombre más alto de la historia, con 2,72 metros de altura. KCL dice: casualmente estoy haciendo un estudio bíblico acerca de los ángeles caídos, es decir, la Biblia confirma que existieron los gigantes y descienden de la unión entre mujeres y estos ángeles, así que yo sí creo. Yo respeto tu creencia por completo, de eso que no te quepa la menor duda. No obstante, la Biblia debe tomarse como una guía espiritual y no como una guía histórica. Al menos es así como yo lo veo. Cetrox31 hace un interesante comentario, aunque no tiene nada que ver con la temática que estamos tratando. Dice: ¿cómo explicar las construcciones megalíticas y las leyendas de gigantes en tantas culturas? Sobre las construcciones megalíticas hay un hombre llamado Wally Wallington que para explicar la construcción de Stonehenge logró con simples mecanismos de madera, conocimientos de mecánica y sus propias manos levantar rocas de varias toneladas de peso, y el hombre antiguo, por mucho que repitan el mantra de que eran menos inteligentes que nosotros, es algo completamente falso. En cuanto a que existan leyendas de gigantes por todo el mundo, quizás sea porque gigantes como el de Salem, del que hablamos anteriormente que fascinaba a las personas allá donde iba por su descomunal fuerza, hayan nacido precisamente en todas las partes del mundo. En pantalla estáis viendo el conocido gigante mongol de Ulan Bator, fotografiado en 1922. ¿Os imagináis los estragos que podría haber creado en batalla con un correcto adiestramiento un soldado similar? Pues seguramente si fuera en el mundo antiguo, el boca a boca y las exageraciones de las historias generarían numerosas y ricas leyendas. Sergi FM dice: las únicas razas de gigantes que existieron aquí fueron algunos dinosaurios. Y no te falta razón, porque me imagino que los fósiles de dinosaurios alimentarían en su día, si estos eran encontrados en el mundo antiguo, el mito de otros gigantes, el de los dragones. Y por último tenemos el comentario de Ferdinand Stevenson. Dice con respecto a los gigantes que están en todos los libros de antigüedad. Como dije en la otra respuesta, muchos libros antiguos deben ser tomados como guías espirituales, pero no como guías históricas. Tras llegar hasta aquí no sé qué conclusión tendréis vosotros, pero yo creo que los gigantes, es decir, personas que comprendieron una altura entre los 2 y los 3 metros debido a enfermedades como la acromegalia, pues serían los que iniciaron en su día las leyendas que después se transformarían en mito sobre los gigantes en la antigüedad. Pero no creo que haya habido una raza exclusivamente de gigantes tan grandes como titanes
ya que no hay ninguna evidencia arqueológica que lo respalde. Y no penséis que la arqueología oculta a esa raza de gigantes por no tener que reescribir la historia. La historia ya se ha reescrito muchas veces con el descubrimiento de los fósiles de los dinosaurios, con la introducción de la teoría de la evolución de Charles Darwin, con el descubrimiento de las pinturas rupestres de Altamira y hace poco con el hallazgo del templo de Göbekli Tepe, que además este templo no es el más antiguo de la historia. Si queréis conocer cuál es el más antiguo, de ello hablo en este vídeo que os saldrá en esta pestaña. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo reportaje os haya gustado. Me encantará leer vuestras opiniones abajo en los comentarios del vídeo. Y si los gigantes no meten su mano por nuestra ventana y nos llevan con ellos y no nos secuestran, espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.